Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso Apocalipsis, el Señor reina, y estamos viendo el capítulo que lleva por nombre La historia de los eventos por venir. Así que bien, sean todos bienvenidos a los hermanos y a los amigos que están viendo esta clase. Vamos a comenzar, como siempre, en oración para que Dios nos acompañe durante el transcurso de esta clase. Así que le invito a que ore conmigo. Padre, voy en oración a usted, pidiéndole por esta clase, que sea usted acompañándonos, sea usted participando, que los hermanos puedan participar, Señor, en sus casas, viendo esta lección y podamos aprender, podamos interesarnos más por su palabra, Padre, y podamos edificarnos, Señor, que es lo que importa y es lo que usted quiere para nuestras vidas. Que se enriquezca nuestra vida personal para poder esperarle pacientemente y como usted quiere en su voluntad. Dejo esta clase en sus manos. Sea usted, Señor, con mis palabras, le ruego, y todo esto sea para honra y gloria suya, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido estas cosas. Amén. Perfecto. Vamos a empezar una nueva clase. En primer lugar, tenemos nuestro temario del capítulo, el temario del capítulo de los eventos por venir. Lleva por nombre, es un capítulo introductorio al libro, o sea, todavía no estamos revisando capítulos del libro, sino estamos haciendo contexto, haciendo la previa de lo que viene más adelante. Estuvimos viendo el tema, el contexto del libro del Apocalipsis, que terminamos la clase anterior, donde la dividimos en dos partes, en la parte donde hablamos del el contexto de dónde empieza, dónde comienza el Apocalipsis, y la continuación. Hoy vamos a entrar en un nuevo tema de este mismo capítulo que lleva por nombre el contenido del libro de Apocalipsis, donde vamos a comenzar a hablar del bosquejo del contenido y un poco más de detalle del contenido, donde solo en esta clase veremos el respecto a la primera sección que tiene el libro, que le vamos a denominar la introducción a las 7 iglesias. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Un poco de recordatorio de las clases anteriores. Eh, Estuvimos viendo el contexto en la clase anterior. Estuvimos hablando de que cada pasaje de la Biblia, cada capítulo, cada versículo, vamos a encontrar tres aplicaciones: la histórica, la personal y la doctrinal. El estudio de la Biblia va a consistir en lo que dice la Biblia, luego que nosotros descubramos lo que significa lo que dice, y obviamente lo importante será lo que debo hacer respecto a lo que dice. O sea, leo, entiendo lo que leo y practico lo que leo. Entonces, estos son los niveles de comprensión. Y estos niveles de comprensión se dan por los sentidos o las aplicaciones dentro de la Biblia: la histórica, la personal y la doctrinal. En el sentido histórico estuvimos hablando que el sentido histórico, el significado es la evidencia del uso histórico dentro de la gramática de que existe en lo que estamos leyendo. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es un libro que en sí es un documento histórico, ya que relata hechos de la historia y son eventos con personas reales. David existió, Salomón existió, los reyes existieron. Entonces, son personas que existieron, Adán y Eva existieron. Entonces,
todas las personas que existen, están nombradas ahí, existieron. Entonces, no es una literatura fantasiosa, ni mística, ni de ciencia ficción. Las personas que están nombradas ahí son personas que existieron. Entonces, por eso hay mucha historia en el libro. Se trata de las vidas de esas personas. Obviamente hay inspiración divina. Los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. Pero esas personas que escribieron fueron personas reales. Por eso, cuando hablamos de la aplicación histórica, en Apocalipsis, estuvimos hablando en las clases anteriores de que el Apocalipsis es una continuación que comenzó en el libro de los Hechos. Si vamos a Apocalipsis 4, Apocalipsis 1, versículo 4. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En este pasaje estamos viendo que aquí está la aplicación histórica del libro. Juan escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia, que lo revisamos. Aproximadamente se escribió en el primer siglo esto, en el mismo siglo que se escribió el libro de los Hechos. Entonces, y Juan era un apóstol de Jesús. Entonces, todo está sucediendo en ese contexto histórico. Entonces, por eso hablamos, hay más detalle en las clases anteriores, de que es la continuación que Dios comenzó en el libro de los Hechos. Entonces, eso es respecto al contexto histórico. También hablamos del contexto personal, la aplicación personal, el sentido personal, que siempre tiene que ver con la manera de aplicar los principios divinos, eternos, de alguna parte de la Biblia, aplicar lo que estamos leyendo en nuestras vidas, lo que hablamos al principio. Una vez que entiendo, yo estoy aplicando lo que he entendido. Y lo estoy aplicando a mi vida. Ese es el sentido personal. Entonces, hay que tomar la Biblia, que se revela en la historia, y si bien tiene un contexto histórico, pero siempre tiene o va a tener un sentido personal. En el libro del Apocalipsis, la aplicación personal la vamos a ver en los libros para la iglesia, en los capítulos principalmente en los 2 y 3, que tiene que ver con esas 7 cartas que el Señor escribió a las diferentes iglesias. Estuvimos revisando lo importante que son, porque en el contexto histórico son las 7 iglesias que estaban en Asia, que son iglesias que existían. Entonces, en el contexto histórico muestra eso, pero en el contexto personal no va a mostrar más, nos va a mostrar algo que podamos aplicar a nuestra vida hoy. Entonces, aunque esas iglesias eran 7 congregaciones locales de diferentes lugares del Asia, por lo que Dios escribe aquí en esta parte de la Biblia, en Apocalipsis 2 y 3, podemos ver el desarrollo de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta incluso ahora en estos tiempos, hasta incluso antes cuando Dios decide arrebatar a su iglesia. Luego vemos el desarrollo de este plan en tipo y cuadro en lo que dice aquí también en Apocalipsis 2 y 3. Si bien vemos diferentes tipos de iglesia acá, también podemos ver distintos tipos de creyentes o de tipos de congregaciones en las 7 iglesias. Que algo de eso ya vamos a tocar hoy cuando vamos a hablar de esa parte, cuando hablemos del bosquejo.
Entonces, la Biblia tiene un tesoro espiritual para aplicación personal, y la aplicación personal va a resultar siempre que tengamos una actitud humilde y sumisa, que es clave cuando estamos estudiando la Biblia. Tener una actitud humilde y sumisa para con Dios, para que ese tesoro espiritual sea para nosotros. Vimos estos pasajes, veámoslo nuevamente. Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo que vimos acá es: yo habito en la altura y la santidad. Dios está en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es importante ser humilde y sumiso, porque así Dios nos va a estar más cerca. Y nosotros también, por sentido común, con esa actitud, nosotros también vamos a estar más dispuestos y disponibles para practicar lo que estamos entendiendo en la palabra de Dios. También en Isaías 66, 2, vimos: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, Jehová dice aquí, Dios dice aquí: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es importantísimo. Para que la aplicación personal sea una realidad, es importantísimo que nosotros tengamos una actitud de humildad y de sumisión. Otra cosa que vimos también en la clase anterior fue el contexto o aplicación o sentido doctrinal. Algunos también le llaman profética. Y tiene que ver con la enseñanza que nos da Dios en su palabra. En este caso, Apocalipsis, con la enseñanza acerca del futuro del plan de Dios. Si bien aplicaciones personales pueden existir muchas, Dios le puede hablar a usted de una forma, a mí de otra, con lo que estamos escuchando en una predicación. A cada persona, según su propia vida, puede hacerse una aplicación personal, por eso se llama personal. Sin embargo, la doctrinal y profética, en este caso, es solo una. No hay más, hay una sola. En la segunda carta del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, dijo que toda la escritura es útil para enseñar. En 2 de Timoteo 3:16, que es un pasaje que leímos en la clase anterior también, estamos hablando del repaso. 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La primera que aparece es inspirada por Dios y es útil es enseñar. Y doctrina significa enseñanza. En otras palabras, Dios no quiso que esto sea solo un libro de historia. Y quizás, incluso me incluyo, muchos tiempo atrás, antes de que aceptara al Señor a Jesús como mi Señor y Salvador personal, yo leía mucho la Biblia, pero era como un libro de historia. Y se quedaba ahí. Pero no, como que lo que estamos viendo es que tiene una dirección, un sentido personal, pero también tiene un sentido de enseñanza doctrinal. Entonces Dios
no tuvo el único sentido que solo fuera un libro que contara historias, sino que con esas historias nosotros nos enriqueciéramos, nos edificáramos, o sea, tuviésemos sana doctrina, que me enseñara de verdad. Dios nos enseña a través de la interacción que nosotros tenemos con Él en la Biblia, no de otra forma. Nuestra interacción con la Biblia es la que nos enseña. Entonces Dios utiliza un pasaje, un libro de la Biblia, para enseñarnos acerca de un principio y también para señalar eventos futuros como el libro que vamos a estudiar nosotros, como Apocalipsis. Entonces, en el contexto doctrinal, Apocalipsis se trata únicamente de los eventos por venir después del arrebatamiento de la iglesia. Tiene que ver con la historia del futuro, con la tribulación, con la segunda venida del Señor Jesucristo, con el establecimiento del reino del Señor Jesucristo en la tierra, que es lo que vamos a estudiar. Y bien, eso fue la clase anterior. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Ahora nos vamos a entrar a un nuevo apartado dentro de este capítulo, que lleva por nombre el contenido del libro del Apocalipsis. Ya no el contexto, sino el contenido del libro. Y vamos a partir con la parte del bosquejo del contenido. Todos los libros de la Biblia, salvo 2, se pueden dividir naturalmente en 2 o 3 partes. Los otros 2 libros se pueden dividir en 5, según los libros de Moisés, del Pentateuco, que son los libros del Génesis a Deuteronomio. Entonces, esta característica de la escritura se debe a que Dios, como autor, es ordenado. Y se nota en la escritura. Tiene un orden. Y a las personas que inspiró para escribir la Biblia, lo hizo de esa forma, ordenada. Es muy interesante cómo cada libro tiene una estructura y tiene un orden lógico. Incluso que vimos este pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Vemos que hay libros dentro del Nuevo Testamento, libros para enseñar, libros para redarguir, libros para corregir. Y si bien no es tema de esta clase, pero eso pasa en la escritura. Y uno puede encontrar eso en la Biblia. Y tiene ese orden. Y si usted se fija, si se lee los libros en el Nuevo Testamento, incluso en las cartas de Pablo, desde Romanos en adelante, unas para enseñar, otra para corregir, y otra para redarguir, y otra para corregir. Y ese va el orden. ¿Sí? Romanos, Corintios, primera y segunda, tienen ese orden. Es muy interesante eso. Ahí lo insto a que pueda profundizar en eso. Entonces la palabra de Dios, entendiendo esa lógica, no es difícil de entender. Entonces ahora vamos a entrar a un libro que se dice que es difícil, que se dice que es complejo, pero tenemos que salir de eso, de verdad. Tenemos que salir de esa expectativa. La palabra de Dios no es difícil de entender. Su estructura es sencilla. Y es tan estructurado y tan ordenado que vamos a ir encontrando las cosas en secuencia. Entonces, el libro del Apocalipsis se divide en 3 secciones. Y es según lo que se lee en la escritura. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. 4, versículo 1. Dice así: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces en Apocalipsis 4.1, el cielo se abre,
y alguien sube, el apóstol Juan. Cuando hablemos de esta parte, cuando estudiemos este versículo más en profundidad, vamos a estar hablando del arrebatamiento. ¿Ok? Entonces aquí hay un fin de una primera sección. Están las cartas a las 7 iglesias, y aquí con este 4.1 de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, termina una sección. Porque dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Alguien subió, ese es Juan, y después de las cartas a las 7 iglesias. Más adelante en Apocalipsis 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, otra vez el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, en el que lo montaba, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Otra vez el cielo se abre, y esta vez es alguien, y ese alguien es el Señor Jesucristo, que baja en la segunda venida. Entonces tenemos en Apocalipsis 4, o sea, hasta Apocalipsis 4 una sección, entre el 4 y el 19 otra, y después vamos a tener otra. ¿Mm? Entonces tenemos 3 secciones en el libro de Apocalipsis. Primera sección, desde el capítulo 1 al 3, la instrucción para las iglesias. Lo que en clases anteriores se habló que es la tribulación. Entonces, para que vayamos también teniendo estos conceptos. Este es el bosquejo del estudio. Del 4 al 19 vamos a encontrar la invocación de la ira. O sea, la gran tribulación. Y luego, del 19, vimos que alguien baja. Hay otro quiebre en el libro. O sea, en el 4:1, alguien sube. Y comienza algo distinto a lo que estaba planteándose en los primeros 3 capítulos. Y ahí vamos a ver que cambia todo. Entonces, cambia no cambia el sentido, sino cambia. Hay un giro en la historia. Entonces hay un quiebre ahí, una sección. Y de 4 al 19 vamos a estar hablando de la invocación de la ira, de la gran tribulación. Y los capítulos 20 al 22, cuando alguien baja, está la institución del reino. El Señor Jesucristo baja. Vamos a hablar del reino, que es propiamente tal el tema de la Biblia, en todos sus libros. Es el tema central de la Biblia, el reino. Entonces, los primeros 3 años y medio de la tribulación van a estar centrados en los primeros 3 capítulos. Después los últimos 3 años y medio en los 4:19. Y los últimos años de la creación de esta tierra se relatan en los capítulos últimos 3, del 20 al 22. Recuerden que en el capítulo anterior de este curso estuvimos viendo que esto tiene relación con el capítulo 9 de Daniel. Entonces ahí abajo lo dejé igual como referencia. Tiene relación con eso. Y podemos leerlo, porque ese es el versículo 9:27, que lo fragmentamos en este bosquejo. Aunque naturalmente Apocalipsis tiene esta separación, como lo vimos recién, cuando sube acá, capítulo 4:1, 19:1, y alguien baja. Entonces está el quiebre naturalmente en el libro. Sin embargo, nos estamos guiando por el libro de Daniel también, porque esto es lo que es el libro de Apocalipsis es una confirmación de lo que ya Dios ya tenía planificado desde mucho antes. Aquí ya llegué al libro de Daniel. Invito a que usted también lo busque en su Biblia y ratifique estas cosas.
9:27. Capítulo 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Del 1 al 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En la parte del medio del versículo hablamos de la segunda parte. Dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después la última parte. La parte C es: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, el libro está seccionado de esta forma, y así lo vamos a estudiar. Igual, hay otro cuadrito más adelante en esta lección que da aún más detalle, porque adentro de estas secciones va a estar seccionado también. Más secciones dentro de las secciones. Y eso lo vamos viendo ahora enseguida en unos minutos más. Entonces, la primera sección, la que estuvimos hablando recién, la instrucción para las 7 iglesias, la que vamos a llamar la tribulación. Esta sección vemos en Apocalipsis del 1 al 3, vemos las 7 cartas que el Señor Jesucristo mandó a 7 diferentes iglesias locales. Realmente se la mandó a los ángeles de las iglesias, dice ahí. Si vamos a Apocalipsis, ya si volvemos al libro de Apocalipsis, dice: vimos el Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, y que era, y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, cuando parte el 2, le escribió a las 7 iglesias, ahí, por contexto, 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hasta ahí voy a llegar. Entonces, realmente se la mandó a los ángeles de las iglesias, pero vamos a ver luego en este estudio que esto quiere decir que son mensajes para las iglesias también. Porque aquí literalmente dice: escribe al ángel de la iglesia. Pero luego, cuando estudiemos esta sección, para que no se confunda, amigo, mi hermano, vamos a leer esto y a estudiarlo en profundidad. Pero aquí igual quiere decir que él está escribiendo en la iglesia también. ¿Ya? Vamos a encontrar cosas así literales que tenemos que ponernos en su contexto, tenemos que poner en la aplicación doctrinal, personal, histórica, y llegar a una conclusión. Entonces, la clave para entender la sección, la introducción para las 7 iglesias, es establecer el contexto. Antes de interpretar el contenido, antes de decir cualquier cosa, hay que establecer el contexto. Entonces, la base de una muy buena interpretación del contenido de las 7 cartas a las 7 iglesias es la regla de las 3 aplicaciones que estudiamos en la clase anterior. La escritura dice que cada pasaje en la escritura tiene la aplicación histórica, doctrinal y personal. En el primer capítulo de Apocalipsis, que es la introducción a este libro, está el propósito del libro. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios escribió el libro de Apocalipsis para registrar la historia futura del mundo. Leámoslo una vez más. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios nos muestra en este capítulo 1, versículo 1, el propósito de este libro. Además, en el capítulo 1 de Apocalipsis, vemos que este libro sirve para motivarnos a vivir en la voluntad de Dios santa y piadosamente. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una vez más, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces Dios nos da este libro para que nosotros hagamos su voluntad. O sea, es un libro importante, es un libro que debemos dedicarle un espacio. O sea, no es un libro para obviar y para decir, sí sé que dice cosas que van a pasar. No, es importante porque bienaventurado el que lee, dice, los que oyen las palabras de esta profecía. Así que es un libro de motivación, más allá de las cosas que salen, ¿no? Pero es un libro de motivación. Y luego en el Apocalipsis 2 y 3 vemos la presentación de 7 diferentes cartas a 7 iglesias, 7 ángeles de 7 iglesias. Entonces, anteriormente, en la sección anterior, hablamos de que la aplicación histórica es específica. Son 7 cartas que el Señor envió a 7 iglesias locales alrededor del año 95 después de Cristo. Sabemos que esta sección va a tener muchas aplicaciones personales. Son un bosquejo de la historia de la iglesia y además un bosquejo de los tipos de creyentes y los tipos de congregaciones que hay. Que se ve un cuadro personal en el arrebatamiento de Juan, en el Apocalipsis 4, 1, 2. O sea, vamos a hablar de arrebatamiento, porque Juan le dice sube acá y se va arriba a ver la revelación. Leamos Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Las 7 iglesias también son cuadros de 7 diferentes tipos de cristianos. Por ejemplo, leamos el mensaje a Filadelfia. Dice 3:7, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí,
yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice a Filadelfia. Veamos qué le dice a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Continúe desde el 14 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, en ambas cartas a las iglesias hay mucho material que vamos a estar estudiando cuando estudiamos Apocalipsis 3. Por ejemplo, yo aquí leí, sí, en el sentido literal de lo que leí. ¿Quiere usted ser un creyente como los de Filadelfia? ¿O quiere ser como los de la Odisea? Denle una vuelta y se va a dar cuenta, como yo me di cuenta, que puede ser que no quiero ser como ellos. Entonces, hay una motivación aquí también a examinarse. A examinar, porque aquí hay distintos tipos de cristianos, como estamos hablando. Hay una aplicación personal en cada una de estas cartas que vamos a llevar. ¿Quiero ser como uno de ellos? ¿O quiero...? Porque aquí hay advertencias, hay consejos, desde el punto de vista personal hay mucho material que uno podría tomar. Así que, ¿queremos ser como uno de ellos? ¿O no? ¿O quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero cambiar? ¿Quiero analizar mi vida? ¿Quiero plantearme de nuevo? El libro del Apocalipsis parte con esto y nos hace esa invitación a tener esa aplicación personal, y la vamos a tener incluso en la entrada de cuando empecemos a estudiar de lleno cada capítulo. Eso con la aplicación personal, que tiene esta sección que se llama a las siete iglesias. La aplicación doctrinal, también llamada profética, de las 7 iglesias, es difícil de entender, ¿eh? Puede ser un poco más difícil. Y por eso le vamos a dedicar el tiempo cuando estudiemos esta parte. Respecto a la histórica, es sencilla, como lo vimos, y lo hemos hablado bastante ya. La personal también, pero la profética va a ser en el momento que se estudie el libro. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, especialmente de este contenido a las 7 iglesias, es un cuadro doctrinal y profético de los 3 primeros y medio años de la tribulación, de los años de la paz y seguridad, antes de la abominación desoladora que leímos en Daniel 9:27,
y que también está en Mateo 24:15. Ya leímos Daniel 9:27, pero revisemos Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, la abominación desoladora es después. Entonces, el periodo previo, que también la Biblia habla de la paz y seguridad, ese tiempo, esos años, es los capítulos del 1 al 3 que habla el Apocalipsis, la primera sección. Entonces, para entender esa aplicación, es esencial dividir en estos conceptos, hacer estos conceptos en nuestra mente y tenerlos muy, muy, muy en claro. Primero, tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y son solo cristianos los que la componen. Los creyentes que han nacido de nuevo en todas las épocas. No solo los que nacen ahora y creen en Cristo, sino los que nacieron antes y creyeron en Cristo y están esperando, durmiendo, que ya nos han dejado en esta tierra, hasta el arrebatamiento, hasta cuando vimos también en otra clase anterior, Dios va a decidir esto hasta el último de los gentiles. Y ese tiempo, esa fecha no la sabemos en realidad. Hay cálculos y todo eso que nos dicen, que nos aproximan de que el tiempo está muy, muy, muy cerca, pero la fecha exacta no existe. Así, día, fecha y hora, minuto y segundo, solo Dios sabe eso. Entonces toda la iglesia se irá en el arrebatamiento justo antes del comienzo de la tribulación. En segundo lugar, bueno, el otro hay que entenderlo porque es nuestra esperanza en esta tierra. Nosotros estamos, y parte del fruto del Espíritu es tener paciencia. Paciencia porque tenemos que esperar que por eso pase. Y esperar con gozo, con todo el fruto del Espíritu. Ser una verdadera vida espiritual. Esperando ese momento. Entonces ese es el primer concepto en la mente que hay que tener. Y el segundo, entender que la frase las iglesias, aquí en Apocalipsis se refiere a congregaciones locales. Que constan de personas, de creyentes como no creyentes. En esas congregaciones hay sin duda de todo. En nuestras iglesias actuales podemos tener gente creyente y no creyente. Es algo factible. Entonces, ¿cuántos de todos los miembros de las iglesias pentecostales, bautistas, católicas, metodistas, presbiterianas, etcétera, etcétera, son realmente cristianos, nacidos de nuevo, y son parte del cuerpo de Cristo? Bueno, este estudio, este curso, postula un número, bueno, basado en números que otros también dicen que menos del 20% de los que asisten a una iglesia que es cristiana realmente dan una certeza de un nuevo nacimiento o de una verdadera conversión. Y las iglesias están llenas de falsos convertidos. Gente que ha creído, pero no se ha convertido. No se ha arrepentido. Recuerden que el arrepentimiento es arrepentimiento de conversión.
O sea, como dice aquí ahora, sin una verdadera conversión. Entonces, así que cuando venga el Señor y arrebate a la iglesia, habrán iglesias que se quedarán llenas, otras no, otras sí. No hay un estándar en esto, no hay que todas las iglesias tienen un 20%, unas más, otras menos. Pero sin duda nos podemos sorprender de ese evento. Es por eso que nos motiva a estudiar este libro. Ya que estamos todavía en el tiempo que podemos cambiar algo. Puesto que la primera mitad de la tribulación es un tiempo de paz y seguridad, las iglesias seguirán existiendo aún en nuestra ausencia de creyentes nacidos de nuevo. Van a seguir existiendo. Y puede que sigan siendo sus rituales. Entonces, como vemos en la aplicación doctrinal de Apocalipsis 2 y 3, habrán iglesias durante la tribulación. Van a seguir. Porque Jesucristo viene por su iglesia de los convertidos. Eso hay que tener, por eso es que hay que tener esas dos cosas claras. Uno, Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia. Hecho número 1. 2, va a arrebatar a los creyentes convertidos. No sabemos quiénes son, todo el mundo, pero eso es lo importante de nosotros en la pega como iglesia. Porque pueden haber en iglesias donde, no sé, el 90% lo sea, en otras el 50%, en otras el 20%. Pero lo importante es estar haciendo el trabajo. Y aquí en la iglesia, yo ahí doy fe de que sí se esmera por independiente de las vidas de las personas, se esmera por dejar esa enseñanza, dejar el mensaje de la palabra de Dios para que sea tomada por sus miembros. Material se deja. Y con este espíritu, no con el espíritu de saber más y más y más, sino con el espíritu ahora, hay una reflexión ahora de que es necesaria porque Cristo viene por su iglesia, pero claro, viene por su iglesia convertida, por los hijos de Dios. Y los falsos convertidos se van a quedar. Bueno, estuvimos estudiando mucho tiempo atrás, que hablamos de la verdadera y falsa conversión en el curso de evangelismo bíblico, que también lo dimos estuvimos compartiendo a través de las clases online. Así que es importantísimo. Entonces, con la aplicación doctrinal de Apocalipsis, podemos ver que vamos ya evolucionando un poco la distribución del bosquejo y se nos abre un poco. Entonces, en los capítulos 1 y 3 también hay una división de dos partes, ¿ya? Entonces, capítulos 1 y 3 vimos que la instrucción para las 7 iglesias, la tribulación, los primeros 3 años y medio, Daniel 9, 27, la primera parte del versículo. Capítulos 4 y 19, la invocación de la ira, la gran tribulación. Ahí suceden todas las cosas que se hablan del Apocalipsis. Son los últimos 3 años y medio. La segunda parte de Daniel 9, 27. Y capítulos 20 al 22, la institución del reino, el Señor Jesucristo viene, instaurará su reino en la tierra. Los últimos años de este planeta que conocemos. Daniel 9:27, la última parte del versículo. Entonces, dimos esa sección, pero también podemos hablar que tenemos otra separación más lineal, o dividirlo simplemente en dos partes, es decir, del 1 al 9 tenemos la tribulación, que es durante la semana 70 de Daniel,
y el reino, lo que es después de la semana 70, los capítulos 20 y 22, como grandes hitos. Y esos dos hitos generan esta parte central, que es la gran tribulación, en el medio. Entonces, en la primera sección del libro de Apocalipsis, la vamos a terminar con el capítulo 3, porque inmediatamente después de las 7 iglesias hay un arrebatamiento, que es el del capítulo 4:1, y al comienzo del capítulo 5 el cielo se abre, Dios arrebata a Juan y la gran tribulación comienza. Si nos vamos a esos pasajes en Apocalipsis, para que los tengamos ahora al cierre, porque con esto vamos a cerrar esta clase por hoy, y nos queda la última de este capítulo, que es la siguiente. 4:1, recuerden, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces ahí la primera sección termina en el capítulo 3, porque aquí está esta sección terminando, porque dice: después de esto, y ahí el cielo se abre, Juan sube, y cuando dice en el capítulo 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito y por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Y aquí ya cuando se empiezan a abrir los sellos, ya comienza la gran tribulación. Entonces Dios empieza a derramar su ira sobre toda la tierra para castigar a los gentiles y poniendo fin a los tiempos de ellos, y a los judíos también, para lograr su restauración. Más adelante vamos a ir viendo y desmenuzando cómo esto también va poniendo el foco Dios sobre su pueblo, porque hay un tiempo que aquí ya la iglesia ya no es tema en el Apocalipsis y no se centra sobre volver a poner la mira en su pueblo para Dios. Entonces, tanto lo que va a suceder en la gran tribulación es el fin del tiempo de los gentiles. Pone fin, entonces hasta el último pone fin a ese tiempo. Y también comienza el trabajo con el pueblo de Israel para lograr la restauración. Recuerden que cuando esto comenzaba en el libro de los Hechos, cuando dice: restaurarás el reino en este tiempo, le preguntaban los apóstoles. En Apocalipsis el Señor le revela a Juan cómo es que será esa restauración del reino. Es ahí donde lo veremos. ¿Ok? Entonces esas dos cosas suceden del 5 en adelante. Fin del tiempo de los gentiles y comienza el plan de restauración. Y comienza la gran tribulación. Así que se nos vienen temas extremadamente muy interesantes, a lo que le invito a que se quede, que participe de cada clase que estamos preparando. Seguimos en la próxima clase. La próxima clase va a tratar del contenido, pero de las otras dos partes. Ahí para cerrar. Vimos hoy la primera sección de las 7 iglesias, y ya las próximas, las que están ahí, la invocación de la ira y la institución del reino. Vamos a hablar de esas dos, a modo obviamente en un alto nivel de resumen, porque estamos preparándonos para. Así que le invito a que siga con nosotros acompañándonos en estas clases. Le invito a que oremos para cerrar esta clase. Padre, voy en oración a usted dándole las gracias porque me permite estudiar su palabra, poder compartirla y estar aquí, Señor. Sea usted esta semana, Señor, con los hermanos, con los amigos que ven y comparten estos videos, y acompáñenos, Señor, protéjanos. Al momento que estoy grabando esta lección es un momento clave para nuestro país, Señor, en Chile. Sea usted, Señor, dirigiendo este momento
que sea su voluntad, prepare los corazones, sea lo que sea, le ruego porque proteja a su iglesia, Señor. Venga pronto, Señor, le anhelamos, queremos que usted venga, Señor. Gracias le doy, Señor, por todas estas cosas, Señor. Le pido que usted escuche las peticiones de los hermanos de la iglesia, sea usted atendiéndolas como siempre, Señor, y nuevamente dándole gracias por lo bueno y por lo malo que usted nos da. Gracias por este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todas estas cosas se las pido. Amén. Eso, hermano, nos vemos en la próxima lección. Que esté muy bien, un abrazo gigante, que esté muy bien.